Señor Dios y Padre eterno, gracias. Gloria a Jesús. Recibe el honor y la gloria. Qué lindo Dios. Recibe la alabanza. Qué Recibe lindo la Dios, qué lindo adoración, buen Dios. Dios y Padre Habemos eterno. más de 2 o 3 aquí reunidos en su nombre, ¿verdad que sí? Aleluya, Qué lindo es Dios. aleluya, aleluya. Día para darle gracias en todo momento. Sí, Señor. Porque ahora mismo puede surgir el rapto, la venida del Señor, nos vamos Exacto. en medio de la adoración. En medio de lo que estamos haciendo, suena la trompeta, se quedó el micrófono, se quedó la ropa, se quedó los carros, se quedó la deuda, se quedó todo atrás. ¿Verdad? Qué alegría. Vive Dios, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Que nos concede este día, un día más, un día nuevo, ¿verdad? Un día nuevo, brand new day. Decimos, hemos dicho y enseñamos que Dios todo lo hace, ¿qué? Nuevo. Y este es un nuevo día. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra. Nuevas. Qué lindo Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concede, Dios amado, de estar reunidos aquí en tu casa. Te pido, Espíritu Santo, como siempre, en todo momento, sé tú dirigiéndonos, trayéndonos la revelación, la iluminación de tu palabra, Señor. Sé tú ministrando a nuestro espíritu. Sé tú en esta hora glorificándote, Padre. Llévate toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y todo lo que no es tuyo tiene que removerse, Señor. Y nada va a impedir el fluir de tu santa palabra, Dios. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y habemos más de 2 o 3 reunidos, Padre, en un acuerdo, Padre, un mismo sentir y a un mismo espíritu, Dios, para aprender de ti, escuchar tu palabra, tu enseñanza, Señor. Así como tú te apartabas a los discípulos aparte para enseñarle, Dios, en esta tarde venimos a aprender, a conocer, Jehová, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Te doy la gloria y la honra para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Y aquellos que nos están viendo, gloria al Señor. Dios los bendiga también a ellos. Hoy es jueves, tiempo de un estudio, ¿verdad? Estudiar la palabra del Señor, comer del pan, ¿verdad? A comer, a aprender de Él. Hoy vamos a hacer eso. Y hoy, bueno, la semana pasada, yo creo que había varios hermanos que no están hoy, pero se recuerda lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cuál era la oración que hizo Jesús? ¿De qué se trataba la semana pasada? La iglesia. ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Qué oró Jesús? Su última oración, ¿verdad? Antes de ser entregado, antes de esa noche fuerte, vive Dios. Oró para que fuéramos, ¿qué? Uno, ¿verdad? Esa fue su oración. Él buscó y oraba para que nosotros fuésemos uno en Él. El Padre quiso y siempre quiso que nosotros fuéramos uno. Vive Dios. Así que los jóvenes van. Vive el Señor, que bueno es Dios. Y somos nosotros los 2 o 3 adultos, pero ahí estamos, y los que nos están viendo. Vive el Señor. Y hoy vamos a seguir más o menos por esa línea, ¿verdad? De lo que es la unidad, de lo que es ser uno. Y esa oración que hizo Jesús fue muy importante. Nos enseñó tanto. Porque siempre hemos visto en la vida de Jesús que todo lo que Él hizo, nunca vamos a ver a un maestro, diría la palabra selfish, ¿verdad? Egoísta, como pensar en él, en el yo, sino siempre el maestro pensaba en otros, ¿verdad? Primero era otros y vive el Señor, y ahí la palabra nos enseña que Él se despojó de toda su gloria. ¿Para quién? Por usted y por mí, ¿verdad? O sea, Jesús nos ama, no es si nos amó en términos pasados, ¿verdad? Sino en el presente y para toda la vida. Jesús nos ama y nos amó eternamente. Hay que conocer, y cuando vemos el amor de Dios de esa forma lo vamos a comprender y no sé, vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Porque el amor de Dios es eterno. Desde el primer día que te amó, te seguirá amando, ¿verdad? Entonces, ese amor es eterno, y esa oración que hizo Jesús fue muy importante. Fue muy importante. Creo que está en Juan capítulo 17.
mientras la estudiábamos la semana pasada. Pero hoy quiero hablarte de algo diferente, vive Dios, y aprovechando el tiempo. Y lo que nos están viendo pueden comentar y alguien puede estar chequeando el teléfono, si una pregunta o algo, pues me levanta la mano, me deja saber. Pero hoy quiero hablar algo que el Señor depositó en nuestro espíritu para hablarlo hoy. Y vamos a hablar de un tema, nos vamos a centrar, diríamos, en mucha teología, por decirlo así, porque es un tema profundo que se puede entrar ahí sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, pero yo le puse la voluntad de Dios Padre. Hay una gran diferencia, la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Porque somos hijos, ¿verdad? Y como hijos, nosotros sabemos cómo conducirnos, ¿verdad? Con nuestros padres. ¿Qué es un padre en este caso? ¿Qué es una madre aquí terrenal? Pero ese amor, ¿verdad? Del Padre. Entonces no solamente es Dios, para muchas personas es Dios, pero para nosotros, para mí personalmente, le puedo decir que Él es mi Padre, porque lo ha sido literalmente, Padre terrenal como Padre espiritual. ¿Ves? Yo he aprendido a conocer a Dios como mi verdadero y total Padre. Cuando me faltaba un Padre en esta tierra, Dios lo llenó todo en Él. Por eso yo estoy feliz y contento, porque he conocido a Dios como mi Padre, como papá, ¿verdad? Y así también el Hijo siempre describió a Dios como su Padre. Mi Padre que está en los cielos, mi Padre que me envió. Él nunca dijo, el Dios que me envió, el Dios que está en los cielos. Mi Padre es muy personal, ¿verdad? Porque es real. Para el mundo es Dios, pero para la iglesia es que nuestro Padre. Eso es la voluntad de Dios Padre. Una gran diferencia. Entonces, quiero comenzar haciendo unas preguntas. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién la conoce? Te va a anotar hoy, necesito sus Biblias abiertas ya mismo para leer juntos. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Entonces nos llevaría a la otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esa me lleva a otra pregunta. ¿Dios posee voluntad? Y finalmente, ¿cómo conocemos su voluntad? Voy a repetirla. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es secreta. ¿Se mantiene secreta o Dios quiere que la conozcamos? ¿Verdad que sí? Amén. Dios anhela que sus hijos, porque solamente sus hijos pueden conocer cuál es la voluntad de Dios. El mundo no la conoce, porque si la conociera no andaría como anda, ¿verdad que sí? Pero los que son hijos conocen cuál es la voluntad, ¿verdad? Y vamos en busca, vamos en camino ya a donde ¿cómo podemos decir? La mayor revelación de esa voluntad la encontramos aquí en la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos enseña a conocerla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? La importancia, ¿cuál es? Entonces, ¿Dios posee la voluntad? Porque nosotros vemos voluntad como el dominio propio, ¿verdad? Y la palabra voluntad, sin entrar mucho a un diccionario, ¿verdad? Buscando su definición, pero sabemos que viene y está una palabra que está enlazada, ¿verdad? Esa es la palabra, a lo que es voluntad, a lo que es, vive el Señor, anhelo, un deseo, ¿verdad? Estas cosas, o sea, me lleva a buscar algo, a conocer algo que no conozco, ¿verdad? Aquello que está, digo yo, para descubrirlo. La voluntad de Dios está para nosotros, la iglesia, conocer cuál es. Porque en ningún momento la palabra me dice que Dios, todo lo que Él hace o quien Él es, se queda oculto, se queda encerrado, diríamos nosotros, en un closet, un cuarto, para que nadie lo sepa. Lo contrario. Pero eso la palabra nos enseña que Él está cerca de ¿quién? De los que lo buscan, ¿verdad? Los que lo buscan, o sea, Él está muy cerca. Decía la semana pasada, había escuchado en la radio un pastor le dio una palabra sobre la oración. Lo comparto otra vez porque me marcó y quiero compartirlo con todos nosotros y el que nos está viendo.
se nos enseñó, ¿verdad? O hemos enseñado que la oración es para nosotros acercarnos a Dios. Pero este pastor le decía, la oración no es solamente para nosotros acercarnos a Dios. La oración es para que nosotros veamos cuán cerca Dios está de nosotros. ¡Wow! Para que veamos y conozcamos cuán cerca Dios está de nosotros. O sea, no es que Dios necesita proof, ¿verdad? Mostrarnos, no somos nosotros los que tenemos que reconocer y conocer cuán cerca está Dios de sus hijos. Entonces, hay una voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad? Yo digo, no quiero entrar muy profundo ahí, porque donde quiero llevar es esto. Hemos estado hablando, ¿verdad? Estamos enseñando la importancia, ¿verdad? De la mente de Cristo, ¿verdad? Conocer la mente de Cristo, la voluntad de Cristo. Hemos dicho que la mente de Cristo es una mente espiritual, ¿verdad? La mente de Cristo es una mente que ordenada, que ordena todo lo que está fuera de orden. Es una mente totalmente espiritual. Y es necesario conocer la vida de Cristo. Y es lo que estamos haciendo hoy. Vive el Señor. Los deseos de Cristo en nosotros facilitarán la obra del Padre en nuestras vidas. Los deseos de Cristo en nosotros, mientras más nosotros deseamos a Él, facilitarán la obra del Padre en nuestras vidas. Mientras más aprendemos a desear lo que Cristo deseaba y anheló, oiga esto, mientras más aprendemos a desear lo que Cristo deseaba y anheló, más fácil podrá Dios obrar en nuestras vidas. ¿Entendieron, iglesia? Más fácil se le hace a Dios. Cuando usted y yo ponemos la mirada, decimos, vamos a estudiar, vamos a escudriñar a través de la palabra, cuáles eran aquellas cosas que Él anhelaba, cuáles eran aquellas cosas que Él deseaba, y las hacemos nuestras, ¿verdad? Nosotros también como imitamos, ¿verdad? O compartimos el mismo sentimiento, la misma actitud. ¿Qué va a pasar? La obra de Dios se hace mucho más fácil en nuestras vidas. Pero al revés, cuando no lo deseamos, cuando no anhelamos lo que Cristo anheló, lo que Cristo deseaba, lo que el Hijo de Dios deseaba, nos hacemos un poquito difícil, ¿verdad? Y en la obra que Dios anhela completamente hacer en nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, declaró y dijo en Juan 6:38. Todos conocemos esta cita. ¿Qué dijo Él? Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque no he descendido del cielo, wow, para hacer mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino la voluntad del que me envió. Y luego explica y dice cuál es la voluntad de su Padre en el mismo capítulo y versículo 39. Y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Mi versión, ¿verdad? Otra vez dice postrera. Sino que lo resucite, qué lindo. Que todo lo que Él me ha dado. Mire esto, mire qué garantía, mire qué sello. Mire que yo digo póliza de seguro de vida garantizada. Yo no pierda ¿qué? Nada. Usted y yo, iglesia, le fuimos dados, somos de quién? Somos de Él. ¿Verdad que sí? Somos de Él. Y aquí yo estoy viendo una póliza de vida garantizada que me dice que Él no ha de perder ninguno de los que son suyos. ¿Por qué? Sino que lo resucite, dice, en el día final. Pero ¿por qué Él puede declarar esto? Porque Él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él reconoció que la voluntad del Padre es perfecta, es mayor y es la que Él tiene que sujetarse. Amén. La que Él tiene que sujetarse. Nosotros determinamos
escucha esto, iglesia, cuán fácil o cuán difícil será la obra de Dios en nuestras vidas. O sea, nosotros somos los culpables, ¿verdad? Está en nosotros, en nuestra actitud, en nuestra acción. Determinamos cuán fácil o difícil se la hacemos a Dios. En español, claro, ¿verdad? Cuán difícil. O sea, hay obras que Dios las puede hacer tan ligero, tan fácil nosotros, de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a cómo nosotros actuamos, de acuerdo a cómo nos ponemos de acuerdo a decir, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, como dijo Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de voluntad siempre nos lleva a ese escenario, a su Getsemaní. Y hemos dicho siempre, cada uno de nosotros en nuestra vida, o un momento u otro, vamos a tener quizás más de uno, diría, un momento bien difícil, un Getsemaní, todos nosotros, que vamos a ir delante del Señor y decir, papá Dios, pasa esta prueba, esto está difícil, ¿verdad? Esto está difícil. Pero cuando el Hijo está conectado con el Padre, cuando el Hijo conoce la voluntad del Padre, siempre va a decir lo mismo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la palabra me dice que Dios nunca le removió su aflicción, sino que lo fortaleció. O sea, es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios, que Él atravesara lo que tenía que atravesar, porque esa aflicción lo llevó a la resurrección. ¿Ves? Si Él se hubiera quitado, si Él lo hubiera detenido, jamás hubiera experimentado el poder de la resurrección. En la resurrección vive Dios. Entonces está en nosotros, ¿verdad? Cuán fácil o difícil lo hacemos. Nunca será la culpa del Padre al no ver mayores cosas sucediendo y manifestadas en nuestra vida. Qué fácil se le hace al ser humano culpar a Dios cuando no ve el cumplimiento, no ve esto, no ve aquello. Rápido culpamos a Dios o culpamos al otro, o culpamos al pastor, o culpamos a la iglesia, culpamos a quien sea. Buscamos la culpa rápido, echar la culpa a alguien, vamos a señalar a alguien. Pero realmente el culpable, o sea, la culpa tiene que venir hacia quién, puntada hacia nosotros. Porque la pregunta es, ¿se la estamos haciendo fácil a Dios o difícil a Dios? ¿Ven? Entonces, cuando hacemos todo aquello fuera de la voluntad de Dios, se la estamos haciendo difícil. Y no es que Dios, ¿cómo diría esto? No es que, dice la palabra que para Dios no es nada imposible. No es que se la hagamos imposible, sino difícil. Porque es que Dios, nosotros como padres, ¿verdad? Que queremos enseñarle algo a nuestros hijos. Lo queremos a la buena, no quizás decimos nosotros a la mala, ¿verdad? O difícil. Y a veces te le da el consejo, por más que le dé el consejo el muchacho o la muchacha, termina haciendo lo que quería y después regresa con la cabeza baja. Wow, papis, mami, si yo te hubiera escuchado, porque no fue por falta de consejo, fue que nosotros tomamos la decisión de hacerlo difícil, de tomar el camino más difícil que el camino que Dios quería que tomáramos. Eso lo hacemos todos. Aquí no se escapa nadie, ¿verdad? Todos en un momento de nuestra vida hemos tomado el camino que yo quiero. Y Dios dice por aquí, pero yo le digo a Dios, no, métete acá. Y Dios dice, yo no me meto, es acá. ¿Ve? Entonces es la parte que tenemos que, y volvemos a aprender. Y como hemos dicho siempre, ¿verdad? Se nos enseñó que a donde usted abandonó el proceso, volverá de nuevo. Por más que la gente que no ha entendido esto, usted abandona el proceso y a donde lo abandonó, Dios lo trae al mismo lugar. Dios no corta camino, no shortcuts. Es que es necesario atravesar por ahí. Porque es la voluntad de Dios y no la mía. Es la voluntad de Dios y no la mía. Una mente sujetada siempre, conectada, que conoce la voluntad de Dios, mire, se mantiene ahí alineado. No importa lo que escuche, no importa lo que le vengan a decir, no importa las distracciones, no importa lo que usted pueda experimentar, usted se queda ahí.
porque sabe que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo Pedro, ¿verdad? En aquella cárcel. Ustedes no me van a callar la boca. Yo voy a hacer. La voluntad de Dios es que yo predique. No es que yo me calle. La voluntad de Dios es que yo me mueva. No es que usted me encarcele. La voluntad de Dios es que este mensaje va a seguir predicando y usted no lo van a impedir. Me callaron la boca a mí, pero Dios levanta a otro. Amén. O sea, es la voluntad de Dios. Y hoy en día, más en este siglo XXI, que la gente quiere hacer, dirían nosotros, ¿verdad? Lo que le da que la mera gana. Lo que ellos quieren, como ellos piensen, y tomando decisiones, ni siquiera preguntándole a Dios que si es su voluntad. Ya hoy eso no se habla. Esto no se habla, no se enseña, ¿verdad? Tan en las iglesias, porque se quiere enseñar otro mensaje. Se muestra que lo que usted quiere es más importante que lo que Dios quiere. Que lo que usted desea es más importante que lo que Dios desea. Ay, Señor, qué falta nos hace morir a este yo, ¿verdad? A nosotros mismos. Y qué equivocado estamos cuando pensamos que sabemos más que Dios, que conocemos más que Dios, que la voluntad mía, la voluntad que lo que yo escogí, lo que yo determiné, es mejor que lo que Dios ha determinado. Y no es así. Por eso dije ahorita, nosotros determinamos cuán fácil o difícil será la obra de Dios en nuestras vidas. Nunca será la culpa del Padre. Él requiere, y aquí quiero llegar, algo importante que quiero hablar en esta tarde. Él requiere una sola cosa de nosotros. ¿Cuál será? Dígame. ¿Cuál será lo que Dios requiere? Una sola cosa, Marta, requiere Dios de nosotros. ¿Cuál será? Obediencia. Alabado sea Dios. La obediencia. Le diría yo como le dijo Jesús a Pedro: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La obediencia, Marta. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Preguntó Samuel. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga esto, el obedecer es más importante ante los ojos de Dios que cualquier otra cosa, que cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer. Para Dios, la importancia es number one. La obediencia. La obediencia es número uno. Es número uno. Es número uno para Dios. Obediencia quiero decir otra, ¿verdad? Y no sacrificios. Mire esto, prestarle atención a Dios. Prestarle la atención a Dios, que es lo que hoy en día, diría no solamente voy a limitarme a decir la iglesia, la humanidad completa, pero también la iglesia, ¿verdad? La iglesia, pero toda la humanidad, todo ser humano, lo menos que hacemos es prestarle atención a Dios. Y con tantas distracciones que existen, cada día más la gente se inclina más a la distracción que a la voz de Dios, que a lo que Dios quiere en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hemos preguntado, ¿verdad? Nos hemos detenido. Papá, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es, querido, tocar el corazón de Dios y preguntarle a Dios cuál es tu voluntad? No sé cuántas veces lo hemos hecho, pero debemos todos los días decir: Jehová, ayúdame a hacer tu voluntad. Digo. La oración del Padre Nuestro, cuando dice, los discípulos de Dios nos enseñan a orar. Una de las cosas que tenemos que orar es: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. Lo que tú dices en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. La oración de quién? De Jesús. Le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Mire qué enseñanza, mire quién está enseñando, mire quién está diciendo, el Hijo de Dios, cómo orar. Y él está diciendo, lo repito, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Wow, qué lindo cuando usted ama y anhela hacerle caso a su papá, a su mamá, ¿verdad? Cuando somos hijos obedientes. Yo he tratado toda mi vida de obedecerla a ella. Tengo mamá en vida, ¿verdad? De ser un hijo obediente. Y él le puede decir cuántas veces lo he hecho y cuántas no. Pero he tratado siempre de obedecer, de ser un hijo obediente. Porque entiendo y he conocido que la obediencia no solamente a un Padre, ¿verdad?, terrenal, sino a Dios, produce, sí, eso mismo, produce que bendición y en abundancia. Es mejor obedecer. Voy a seguir. Prestarle atención a Dios. Jeremías 7:23 dice: sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Arca de Dios. Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Y andaré. Cuando escuchamos que la voz de Dios nos llevará por el camino de qué, de bendición, el camino de qué, de prosperidad, el camino de qué, de obediencia a Él. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, oiga esto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis o tenías en vuestra ignorancia. Wow. O sea, cuando usted comienza a andar en obediencia, se va a dar de cuenta cuán ignorantes éramos. Alaba. ¿Ven? O sea, el que anda por su propio capricho, por su propia voluntad, anda ¿en qué? En ignorancia, en tinieblas. Wow. El que desobedece, oiga esto, iglesia, el que desobedece ignora la voz de Dios su Padre. El que desobedece, o sea, cuando escribí esto, el Señor, wow, cada vez que yo estoy desobedeciendo o desobedezco, ¿verdad?, entre una desobediencia, ¿sabe lo que estoy haciendo? Ignorando la voz de Dios. Esa palabra ignorar, letra mayúscula, está fuerte, está duro. Ignorar la voz de Dios, es más, la voz del Padre. Por eso cuando un hijo no le hace caso a un padre, termina ¿qué? Pasando, ¿verdad? Termina después lamentándose, termina diciendo, wow, si no hubiera hecho caso, porque te ignoró. Y vive el Señor, digo, wow, ¿cuántos, verdad? ¿Cuántos hoy en día estamos ignorando la voz de Dios? Significa que estamos andando en desobediencia. Porque el que anda en obediencia, lo opuesto de eso es que está ¿qué? Escuchando la voz de Dios. Pero si no estoy obedeciendo, estoy ignorando lo que Dios dice. ¿Verdad lo que dice en Job 21:14? Y dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Wow. Y dicen a Dios, aléjate. El que no quiere y anhela la voluntad de Dios está ignorando toda la sabiduría, está ignorando todo lo que es Dios. ¿Verdad? Está alejándose, está rechazando. La palabra fuerte, rechazando. Como hijos, tenemos que tener mucho cuidado a no rechazar, a no ignorar. Por eso cuando está el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que nos redarguye, hemos dicho
que cuando usted oye esa voz de alerta, hágale caso. Porque el momento que nosotros no le hacemos caso, que estamos haciendo, diciéndole a Dios, yo no quiero que tú me hables, shut up, cállate, soy fuerte así. Estamos ignorando a Dios y entramos en ¿qué? Desobediencia. Y en autosuficiencia, que no creemos que lo podemos hacer. Cuando usted decide, mire, ¿cuántas personas como pastor, ahora voy a hablar, uno los aconseja, ¿verdad? Van donde uno, que si tiene una situación, un problema, y uno por la palabra le da el consejo por la palabra bíblico, y tú los aconsejas. ¿Qué pasa luego? Usted ve que le entró por un oído y le salió por el otro, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, ignoraron el consejo y luego pagan las consecuencias por no escuchar la voz de Dios, el consejo que viene de Dios. Entonces, ¿qué uno hace con esa persona? Digo, yo está en tus manos, yo no voy a romperme la cabeza ya. No voy a dejar de dormir, no voy a desvelarme preocupado por esta persona, porque no hizo caso. Buscó el consejo y luego lo abandonó. No hizo caso. Vive Dios. Por eso que es lindo, porque es algo tan y tan, yo diría, bueno, siempre lo he dicho de esta forma. Si hubiera una palabra para describir al Hijo de Dios, yo le llamaría obediencia. Es el Hijo, están los atributos. O sea, no estoy hablando de eso. Si fuera a describir, como si le fuera a preguntar a cada uno de ustedes pues con una sola palabra, descríbame. O yo fuera a describirlos a ustedes, esa palabra para mí, para Jesús, sería obediencia. Porque Él obedeció en todo. Se sujetó en todo. Lo sufrió por todo. O sea, hubo una obediencia en ese Hijo. Por eso, para nosotros tener y conocer la mente de Cristo, hay que conocer lo que operaba en Cristo, cómo Él operaba, lo que Él anhelaba. Es lo que hoy estamos hablando. Jesús anhelaba obedecer al Padre. ¿Estaremos como iglesia anhelando lo mismo? ¿Ah? Pastora. Porque con la obediencia podemos unir la humildad. Hay veces, como tú dices, hay personas que vienen buscando el consejo, pero cuando se le dé el consejo, lo que escuchan no es lo que ellos quieren escuchar. Y entonces a veces eso mismo pasa cuando Dios nos habla, no es lo que queremos escuchar, y entonces cuando tomamos la actitud de desobediencia es porque no tenemos un espíritu humilde. No queremos humillarnos y decir, sí, Señor, lo que tú me estás diciendo, yo sé que es lo que me conviene, es tu voluntad. Y como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y entonces no queremos hacerle caso porque no queremos humillarnos bajo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Wow. O sea, el espíritu humilde se va y entra el altivo. El orgullo, la vanidad, la altivez, la autosuficiencia, ¿verdad? Que yo lo sé. Y eso, gloria a Dios, porque confirmó, vamos a terminar ahí, con la vida de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Él, porque, por lo que digo, hay algo que resaltó en Él, fue la obediencia, porque era un hombre humilde. Es más fácil llegar con una persona humilde, tratar con una persona humilde, porque se deja ¿qué? Formar, se deja ¿qué? Discipular, se deja ¿qué? Instruir, dirigir, que el altivo. Cuando entra la altivez en la vida del ser humano, cuando entra ese orgullo, es un block, es una puerta que le pone a escuchar y a buscar y a conocer la voluntad de Dios. No quiere. Y eso es un peligro. Eso es pecado. Porque toda desobediencia es pecado. Vive Dios. Leímos, ¿verdad? En Job. Ahora leímos en Efesios 4:18. Dice, mire esto: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Mire esto, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Entenebrecidos. Toda desobediencia lo primero que va a hacer es que entenebrecer, oscurecer. Usted no va a poder ver. Tu entendimiento, dice su entendimiento,
excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, dice esta versión, que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Me suena de tantos ejemplos, rápido, el rey Saúl, ¿verdad que sí? Se endureció su corazón, Nabucodonosor, que Dios tuvo que trabajar con el corazón de él. ¿Y cuántos hombres de Dios? ¿Cuántas personas? Por ese orgullo que está ahí, vive Dios, el corazón está endurecido. Y cuando se endurece el corazón, jamás le van a permitir a Dios que Dios los dirija. Jamás van a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y jamás podrán conocer a Cristo. La obediencia siempre estará sujeta, iglesia, al propósito de Dios y su voluntad. Lo voy a repetir, la obediencia siempre estará sujeta al propósito de Dios y su voluntad. Te adoro, Rey. Gracias, Señor. Y aunque estoy hablando de la voluntad de Dios, entrar en obediencia, que es importante, aquí quería llegar. La obediencia siempre estará sujeta al propósito de Dios y su voluntad. Nadie puede manifestar la voluntad de Dios si no ama y anhela la obediencia de Dios y camina en ella. Nadie va a conocer la voluntad de Dios sin que primero ame, abrace la obediencia. Lo único que Dios el Padre le pidió a Adán y Eva en el principio, ¿qué fue, iglesia? Obediencia. Voy a repetir, lo único, y puse único en letras bold para que no se me olvide, lo único que Dios, el Padre, papá, está Dios de la creación, ¿verdad? Que creó toda la cosa, ahora está el Padre. Le pidió a Adán y Eva, al hombre, fue una sola cosa, la obediencia. Dios nunca, mire esto, le exigió nada más. Dios nunca le ha exigido a la humanidad, al ser humano, ninguna otra cosa que no sea una sola cosa. Es que esto es simple. Esto meditaba y decía, wow, Señor, ¿verdad? El hombre te puede exigir un montón de cosas. Las iglesias te pueden exigir un montón de cosas. La religión te puede exigir un montón de cosas. En el trabajo te pueden exigir un montón de cosas. Pero Dios lo único que exigió fue una sola cosa: que lo obedeciera. Wow. Es porque la obediencia te lleva a las directrices del que está más grande que tú. Cuando tú obedeces, estás aceptando la autoridad del que te está hablando, diciendo, instruyendo. Eso te lleva a conducirte a la voluntad de lo que Él quiere para nosotros, porque nosotros no sabemos lo próximo que viene, pero Él ya lo ve. Entonces, si obedecemos, entonces nos va a ir bien. Lo único que abre la puerta al trono de Dios, acceso al trono de Dios, a conocer, a llegar a donde está Él, sabemos a través de quién, pero hay algo que tiene que surgir en nosotros, ¿verdad? Es la obediencia. Que se manifestó y manifestó Cristo en todos sus días, en todo momento aquí en la tierra. Que tiene que estar presente también en la iglesia. Que tiene que manifestarse en la iglesia. Que tiene que manifestarse en todos aquellos que se llaman cristianos. En cada creyente. Hay que amar la obediencia más que todas las cosas, porque ella revela los tesoros de Dios, lo que está escondido en Dios. Y Dios no solo revela a alguien que esté fuera, a un desobediente no se lo revela. A un hijo desobediente usted no le da. ¿Usted qué hace? Lo sienta para que aprenda, ¿verdad? Hasta que no cambie ¿qué? De actitud, hasta que no se arrepienta, hasta que no se humille, hasta que no reconozca que tiene que humillarse. Pida perdón. Usted no lo deja entrar o no le da lo que quiere darle.
Por eso digo, ¿estará la iglesia buscando la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios? ¿Estaremos nosotros orando, pidiéndole a Dios, wow, siento papá Dios, pidiéndole al Señor cada día, Señor, enséñame, ¿qué es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? No es como yo quiera, sino como tú quieres. Vive Dios. El enemigo te atacará siempre con un solo objetivo. ¿Para que qué? Desobedezcas a Dios. Oiga esto, iglesia, hay un solo objetivo. No hay 10, no hay 15, hay uno solo. ¿Por qué el enemigo te ataca? ¿Por qué el enemigo ataca? Una sola. A repetir lo que hizo en el Edén con Eva, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú desobedezcas. Y no estoy hablando de la obediencia solamente. Yo decía, no sé por qué me está metiendo aquí en esta tarde hoy, ¿verdad? Pero hay un solo objetivo. Una sola razón. No hay otra, no hay miles, no hay dos, no existen otras, existe una sola. Porque el diablo te hace frente, te hace la guerra. Para que tú, ¿qué? La iglesia, nosotros como iglesia, como hijos, ¿qué? Desobedezcamos. Hay que conocerlo, ¿verdad? Los ojos del Padre estarán siempre y constantemente puestos sobre los hijos que caminan en obediencia. ¿Sabe a quién papá está viendo? ¿Sabe a quién Dios no le quita la mirada? ¿Sabe a quién los ojos de Dios están fijos? En los hijos que siempre aman y caminan en obediencia. No es que Dios no ame a la humanidad. No, es que la mirada de Dios está fija. Yo no sé, es que papá Dios, no sé si es algo como, bueno, Él sabe, pues Él es Dios. Digo, ¿sabe qué hay cosas que me viene pensar así ahora? Es como un perfume. Hablamos de la oración, ¿verdad? De la oración que es un perfume ante Dios. Y digo, es que en el cielo Dios sabe quién es el hijo, la hija que está caminando en obediencia. I don't know how he knows, but he knows. Él sabe quién anda en obediencia y quién no. Y las tinieblas también. Ay. Y las tinieblas conocen, ¿verdad que sí? Conocen. Y conocen, que si lo conocen, por eso te atacan, para que desobedezcas, para que peques, para que te desvíes de la voluntad del Señor, para que lo hagas a tu forma. Yo le dije ahorita, el que no anda en la voluntad de Dios, anda en desobediencia. Y la desobediencia trae y tiene consecuencias. Es mejor que obedecer, ¿verdad que sí? Es mejor obedecer. Es mejor someternos a Dios. Pero ese es el objetivo del enemigo. Por eso viene. Para robarte, ¿verdad? Para robarte. Ninguno de nosotros vamos a conocer, mire esto, la verdadera y única obediencia. Tengo que repetirlo. Ninguno de nosotros vamos a conocer la verdadera y la única obediencia hasta que conozcamos a Cristo. No hay otra forma que nosotros vamos a conocer. Llegará el conocimiento, podemos ver, no sé ni cómo explicarlo. Vamos a conocer el verdadero conocimiento de qué es la obediencia hasta que usted y yo conozcamos a Cristo. Qué lindo Dios, hasta que lo conozcamos a Él. Porque cuando usted conoce a alguien, usted está viendo que su ejemplo lo está modelando, ¿verdad? Usted dice, esa persona es amorosa, esa persona es cuidadosa, esa persona sabe cómo hablar, esa persona en ella esto, en ella virtud. Usted va a ver, para conocer la verdadera obediencia, la única. Por eso yo puse única, porque dice la palabra que Él fue el único, ¿verdad? El único Cordero Inmaculado, el perfecto en todo. El hombre desobedeció, Adán desobedeció, pero Cristo no desobedeció. Para conocer la verdadera obediencia hay que conocer a Cristo. Solo su vida nos hará que vivamos una vida en obediencia al Padre. Solo su vida. La vida de Cristo, la vida que tenemos en Él, ¿verdad? Es lo que nos hace, es lo que produce en nosotros
el andar en obediencia al Padre. O sea, yo pensé, yo tenía, por eso fue que no me puse a buscar tanto en el diccionario humano, ¿verdad? Terrenal, de lo que es la palabra obediencia. Porque me tuve que trasladar a otra obediencia más alta que esa. Y es la obediencia de Jesús. Porque la obediencia es una obediencia espiritual. Para conocer la obediencia, el verdadero significado, ¿quién es? ¿Qué es la obediencia? Tengo que conocer a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que conocer quién es Cristo. Y esa vida en nosotros es lo que me enseña a mí a cómo obedecer. Esta carne no va a obedecer. Esta carne no quiere y no se va a sujetar. No anhela obedecer a Dios. La Biblia nos lo dice, ¿verdad? Que hay una lucha entre ¿qué? La carne y el espíritu. Quiere decir, hay una batalla entre obedecer y no obedecer. Vive Dios. Pero si veo a Cristo, si veo el ejemplo en Él, si veo que Él sí obedeció, yo también ¿qué? Voy a obedecer. Esa es la fórmula. ¿Cómo lo alcanzamos? Es a través del Hijo, a través de Cristo. La obediencia que operó y opera en su iglesia. Vive Dios. Ninguno de nosotros la vamos a conocer, sino a través de Él. Solo su vida nos hará que vivamos una vida en obediencia al Padre. Mire qué lindo. Hebreos 5:8. Mire esta cita, escríbala. Hebreos 5:8, que no se lo olvide. Búsquelo si quiere. Yo espero. Vamos a buscar esta cita. Wow. Un versículo corto. Búsquela. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Come on. Vive el Señor. Estamos ya cerrando. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Si alguien quiere comentar, que lo está viendo, amén. Las hermanas me dejan saber. Vive el Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra. Y aunque era hijo, ¿qué dice? Aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué hizo su versión? Por lo que sufrió. Oh my God. Vamos, let's take a moment. Aunque era hijo. Aquí Dios no le dijo o sea, Dios no tuvo, diríamos nosotros, ¿verdad? Excepción o lo hizo favorito, pero como mi hijo, no, está bien, tú haz lo que tú quieras. No es lo que queramos. Dice, aunque era hijo, estaba sujeto a la misma obediencia que usted y yo estamos que sujetarnos. Aprendió por lo que pasó. Aprendió, dice, por el sufrimiento, lo que pasó. Aprendió. Y ahí está refiriéndose a que al Getsemaní y a muchas otras ocasiones más. Padre, oró 3 veces. Oró 3 veces. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Qué lindo cuando oramos, podemos orar de esa forma, ¿verdad? Qué lindo cuando vamos ante el Señor, le decimos, Señor, Padre, esta prueba está pero dura, esta está que pica, esto está difícil. Y si tú no metes tu mano aquí, yo no sé qué va a pasar. Pero sabemos orar correctamente porque tenemos que decir, pero que no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo. Papito Dios, que se haga tu voluntad que es perfecta. Y tú lo ves todo. Ya tú lo viste todo. Ya tú viste al final de esta prueba cómo iba a terminar. Ya tú viste cómo íbamos a salir aprobados. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Que Él nos puede decir aprobados. Pasaste la prueba. You passed the test. Y no quejarnos. Y no pedir a Dios que corte camino, que quite esto, que remueva aquello. O, no sé, a veces digo, ¿verdad? Como, pastor, ore por mí, que estoy pasando una prueba y empiezan a explicarle a uno qué quiere que Dios haga por ellos. Piden que ore por ellos y después, en vez de decir, pues ore y que Dios le dirija, el Espíritu le diga cómo orar. No, ellos están diciéndote cómo ya ellos quieren que tú ores por ellos.
No, porque esto, porque aquello. Digo, no, lo único que puedo orar. Y la única forma que Dios me enseña a mí a orar por ti en esta situación es para que ¿qué? Se haga su voluntad. No la tuya ni la mía. No es como tú quieras, ni es como yo le diga a Dios que tiene que hacerlo. La humanidad está bien equivocada tratando de darle instrucción a Dios. De decirle a Dios cómo hacer las cosas. Last time I checked, He's in control. Era la última vez que chequeamos, esto es de Jehová. Dios tiene el control. Aquí es como Él diga. Aquí es como Él diga. Porque Él sabe todas las cosas. La conoces. La conoce Dios. Aquí hermana Luz comentó, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí por ahí vamos. Luz comentó, aprendamos, ¿verdad? Por ahí vamos. Me están adelantando. Pero gloria a Dios, es que estamos sobre el Espíritu. La obediencia siempre, dije, ¿verdad? Que estará sujeta al propósito de Dios y su voluntad. Está sujeta. I love that word. Cuando algo está sujeto, ¿qué es eso? Cuando algo se sujeta, ¿qué es? Se pone terco, se pone trinco, resiste. No, se sujeta por completo. Se agarra y no lo deja. No lo suelta. Obedece, no cuestiona. La obediencia nunca cuestiona. El hijo que anhela obedecer al Padre y quiere hacer la voluntad de Dios nunca lo va a cuestionar. Porque Él hace lo que hace y cómo lo hace, vive Dios. Es que Él es exacto, Él es perfecto en todas sus obras, dice la palabra. No hay imperfección en Él. Los imperfectos, claro, somos nosotros, pero Dios no. Él sabe lo que Él hace. Y es como que Papá Dios nos tiene que hacer recordar una y otra vez. Sabemos esto, pero se nos olvida. De vez en cuando Dios tiene que volver otra vez a traer a memoria. Hijo, yo soy papá. Tú eres el hijo. Wow. Tú eres el hijo. Y yo sé darte buenas dádivas. Yo no te voy a dar algo que te va a hacer mal, te va a hacer daño. No voy a permitir, dice la palabra, que pases más aflicción de lo que tú puedes soportar. No voy a permitir que venga el enemigo y te haga más daño de lo que tú necesitas aprender a confiar. Pidiéndole a Dios a veces que haga algo cuando hace rato somos nosotros los que tenemos que aprender que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pastor, Dígame. y en ese mismo verso que leíste, nos está enseñando Jesús, y lo dice claro, que a través del sufrimiento fue como Él aprendió a obedecer. A través del Entonces, sufrimiento. nosotros, cuando atravesamos por sufrimiento, queremos que Dios nos los quite rápido, Yes. pero lo que nos está enseñando es que nosotros aprendamos a obedecerlo a través del Yes. sufrimiento como Jesús lo hizo. Es necesario, exacto. A través del sufrimiento vamos a aprender a obedecer. Entonces, miramos más el sufrimiento que la obediencia, ¿verdad? Nos enfocamos más en lo que estamos atravesando que lo que Dios está accomplishing, que lo que Dios está haciendo a través de esa situación. Y es que lo que pasa es que no hemos aprendido la autoridad. A respetar, a La conocer. autoridad. Yes. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, ustedes no pueden ir para ningún lado. Porque Así hay es. tanto afán y tanta cosa. Si Así es. se van del lado mío, nada van a hacer. Entonces hay que reconocer la autoridad al Dios Yes. de la autoridad y no irnos en contra No de irnos, lo que Él yes. quiere. Qué lindo cuando usted reconoce. ¿Acaso acá, bueno, en el trabajo, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se mete a la oficina del jefe y le dice, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, es más, a mí no me gusta esto, tú tienes que cambiar esto, y si no cambia esto, me voy? ¿Qué va a decir el jefe? Pues váyase, El que quiere que lo voten así. ¿verdad? Porque ¿qué autoridad tenemos si no reconocemos y no respetamos la autoridad? Yes. Y queremos, ok, en esa iglesia no hacen esto, o en tal sitio no esto, o fulano está no lo hace así como, y qué lindo, todo el mundo su opinión y todo el mundo lo quiere hacer, y Dios está diciendo, no es como tú digas, es como yo digo, es como yo sé que las cosas van. El pastor la puso aquí, y viene el hermano, no, eso va acá.
No es como nosotros queremos. Esa hermanita, ponga donde Dios la puso. ¿Ve? Haga lo que Dios quiere que hagamos. Que es el ejemplo del Hijo. ¿Por qué estoy hablando aquí? Creo que usted escriba esto. Este es el clímax de, como dice aquí, hemos llegado donde quiero llegar en esta tarde. El propósito de Dios es la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Wow. El propósito de Dios es la plenitud, esa palabra plenitud de Cristo en nuestras vidas. No es que nos parezcamos a Jaime, a Marta, a mamá. No es este. No soy yo, no soy yo. Es la plenitud, que Él crezca en nosotros. Wow, gracias Espíritu Santo. Una vez me recuerdo una oración que la escuché y la hice mía también. Y decía así, decía: Jesús, llena las áreas que todavía están vacías de ti, en mí. Fill those areas that are still empty, that you're not there. Llénala, hasta que tú, nos llene por completo, hasta que tu vida me llene por completo y yo no desee nada más que no seas tú. Ese es el deseo. Porque ¿sabe qué, iglesia? Cuando Cristo nos ve a nosotros, cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? ¿A través de quién? A través de su Hijo. Y nos ve completo. Por eso que nos puede ver sin mancha, nos puede ver con nuestras imperfecciones, nos ve como de la forma de la forma que Él nos puede ver, porque nos ve a través de quién, de su Hijo. Ve la obra hecha, consumado es. Cuando Él dijo esas palabras, wow, qué lindo es Dios. Él ha consumado, it is finished. Ahora, papá, Marta, te ve a ti como lo ve a Él. Ahora Dios, iglesia, nos ve a nosotros como ve al Hijo. Yo no sé, pero yo grito. Dios nos ve a nosotros como ve a su Hijo. Es a través de Él. Toda obra ya está hecha. Aunque nosotros la veamos incompleta, aunque nosotros miremos, le vamos a ver tanta falta y falla que tenemos, pero en Cristo ya todo está hecho, completado. La obra está hecha por completa. Y decía la semana pasada, cuando Jesús oró esa oración, ¿verdad? En Juan capítulo 17, que hablaba orando Él por nosotros para que fuéramos uno, como el Padre y Él son uno, y Él en nosotros, que seamos uno. Fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz, su última oración pública. La unidad, para que nosotros conozcáramos y que el Padre nos ame y nos ama como ama al Hijo. Y decía la semana pasada, por eso es que Dios no ama a Jesús más de lo que te ama a ti. Él te ama igual, de la misma forma que ama al Hijo. El amor de Dios nos ama de la misma manera que ama y amó su Hijo. No hay separación de amor, no hay niveles. Jesús te ve a ti, te ama a ti. El Padre te ama a ti de la misma manera. Wow, que sean uno, decía Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos, uno. O sea, lo que está en el Hijo está también en mí. Lo que es para Él también es para nosotros. Wow, yo brinco, salto. Digo, wow, Señor, no merecíamos, ¿verdad? Y no merecíamos. Y Dios decidió darlo, entregarlo todo. Por eso dice la palabra que somos ¿qué? Coherederos juntamente con Cristo. Usted es coheredero, usted está ahí. Si mañana mamá falla, todos los nombres que ella puso, ahí están. Toda la herencia le pertenece. Lo que el Padre le entregó al Hijo también es de nosotros. Alaba a Dios. Lo que el Hijo recibió también nosotros recibimos. Wow. Al darle el primer lugar a los deseos espirituales, escuche esto, iglesia, sobre los naturales, al darle el primer lugar a los deseos espirituales sobre los naturales,
logramos buscar el reino de Dios sobre todas las demás cosas. Así lograremos tener los mismos anhelos que Él. Eso es lo que estoy hablando hoy. Estaremos anhelando lo que Él anheló. Estaremos nosotros, iglesia, anhelando lo que Cristo anhelaba. ¿Y cuál es la enseñanza hoy? El mayor deseo, ¿verdad? El mayor anhelo de Cristo fue que obedecer al Padre. Nunca lo cuestionó. Siempre se sujetó a la voluntad de su Padre. Y cuando usted y yo deseamos esas cosas, las cosas espirituales, van primero que todas estas cosas naturales. Vamos a lograr, vamos a entender lo que Él anheló. Pregunta, ¿estaremos completamente anhelando lo que Cristo anhelaba? Y voy a cerrar. Cristo anheló ser siervo. Punto número 1. Yo creo que voy a terminar. Cristo anheló ser siervo. Cristo anheló ser siervo. Mateo 20:28. La palabra dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22:27. Porque, mire qué linda esta cita, wow. Yo leía esto, me ministraba ahorita en mi espíritu fuertemente. ¿Por qué? Decía la palabra de Jesús en Lucas. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No le es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, mire qué lindo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Juan 13, capítulo 13, versículos 4 al 5, y dice, se levantó de la cena, escuche esto, iglesia, escuche esto, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué anheló Cristo? Servir. ¿Estará la iglesia? ¿Estaremos nosotros anhelando servir o queremos anhelar ser apóstoles, ser profetas, ser cuanta cosa? ¿O estamos realmente anhelando? No hemos conocido el misterio, ¿verdad? Qué lindo es servir. Qué lindo es servir. Queremos hacer todo lo otro menos servir. Lucas 12:37. Esta es una promesa para usted y para mí. Escúchalo bien. Lucas 12:37 dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al ver venir, halle velando. Mire qué lindo. Mire qué lindo. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, mamá, y acercándose les servirá. Lo que Cristo hizo con los discípulos fue un reflejo de lo que Él va a hacer en el cielo. Nos va a sentar a la mesa y nos ha de servir Marta. Te va a sentar a la mesa, te va a decir: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra ahora en el gozo eterno. Nadie podrá robarte ese gozo. Nadie podrá removerte de ese lugar de tu Señor. Y dice Él, y lo sentará a la mesa, Marta. Y acercándose, Marta, toma ella y le servirá. Yo no sé de usted, pero digo, wow, Señor, wow. Estaremos anhelando lo que Cristo anheló. Cristo, y creo que estaba hablando ahorita, anheló ser manso y humilde. Mateo 11:29.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. Es puro. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Números 12:3. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Estaremos nosotros anhelando la humildad? ¿Estaremos nosotros anhelando la humildad de Cristo? No la del mundo, no la falsa, la verdadera humildad. El secreto de todo gran hombre y mujer de Dios se conocerá, escuche esto, revelará en su humildad. ¿Verdad que sí? No es los dones, no confundamos. ¿Verdad? No son los dones, no es lo que usted pueda ver. A donde verdaderamente usted conocerá quién es un hombre y una mujer de Dios, es en su humildad. El Espíritu Santo, lo dije ahorita, solo se relaciona con los humildes y sedientos de Dios y su justicia. Dice la palabra que mira de lejos, ¿qué? Al altivo, al orgulloso, al vanidoso, al que se cree que lo sabe todo. Dios no le impresiona esas cosas. Es un corazón humilde, sediento, sencillo delante de Dios. Ahí donde está el Espíritu de Dios siempre. A una iglesia humilde, una iglesia que sabe depender, ¿verdad? Ama, desea la presencia de Dios sobre todas las cosas. Y sabe humillarse. Sabe humillarse. Si Jesús, el Hijo de Dios, se humilló, usted y yo no tenemos que humillarnos, claro que sí, día y noche. Y lo que me da a los otros ya para la semana que viene. Amén. Para poder cerrar, ya vamos a hacer 1 hora y queremos respetar ese horario. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto hemos aprendido? Yo aprendí algo de Él. Yo he aprendido algo. Yo digo, wow, Señor. Como preguntábamos al comienzo, ¿verdad? ¿Quién conoce la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios posee voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Estamos respondiendo estas preguntas a través de este estudio. Así que damos gracias al Señor y todos los que me están viendo. Seguimos orando, iglesia, ¿verdad? Orando y aprendiendo. Dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que mucho nos hace falta aprender. Yo tengo una frase que me ha hecho mía. Solo sé que sé, ¿verdad? Tú dices, solo sé que no sé nada. Porque aún estamos aprendiendo de Él. Mi ejemplo a seguir, mi modelo a seguir, seguirá siempre y será siempre Jesús. No hay otro. Él es nuestro modelo. Y es la obra del Espíritu que lo hace posible. Porque no hay revelación sin la persona del Espíritu. Por eso Jesús dijo, y Él vendrá, ¿verdad? Os rogaré al Padre por otro Consolador, y Él os hará recordar todas las cosas que he dicho y muchas más. Y usted y yo estamos recibiendo la revelación de Dios. Vive Dios. Había una gran diferencia en un Pedro antes del día de Pentecostés a un Pedro después del día de Pentecostés. Por eso Jesús fue claro, le dijo, es necesario que yo me vaya. Pedro, usted no es un discípulo, usted no entiende todavía. Pero hay cosas que no me toca a mí enseñarlas. Hay cosas que el Espíritu Santo se las va a enseñar y se las va a mostrar. Pero no es el tiempo, ustedes no están listos todavía. Necesitan el Espíritu Santo.
Pero eso no estamos en busca de conocimiento o revelación humana, no es eso. Porque si el Espíritu no nos revela, en vano estamos hablando. ¿Verdad que sí? Vamos a estar de pie. Se ha despedido en esta tarde. Damos gracias al Señor. Ore por nosotros siempre, ¿ok? Ayúdanos a orar. Que sea el Señor dándonos la palabra, la instrucción. Vive el Señor y podamos ser siervos para Él. Y aprender de Él, que es manso y humilde. De corazón. Qué lindo, qué mucho el Señor nos quiere enseñar. Iglesia, hermano mío, hermana mía que está escuchando, qué mucho Él nos quiere enseñar. Padre, gracias por tu palabra, porque es verdadera. Tu palabra, Dios, nos instruye. Tu palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tu palabra, Padre, es recta. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos restaura, tu palabra nos edifica, tu palabra, Dios, nos guarda de todo engaño del enemigo, Dios. Gracias por ella, Padre, gracias. Porque tu Santo Espíritu la revela y la muestra a tus hijos. Enséñanos a caminar en esa obediencia, Padre, que te agrada a ti en todo tiempo. Guárdanos en todo momento, Señor. Que aprendamos a discernir por tu Espíritu. A discernir, Padre, cuando el enemigo quiere venir a nuestros oídos, Padre, a tratar de susurrar algo que no es tuyo, Dios. Una mentira, un engaño de Él, Padre. Que aprendamos a discernir lo que no es tuyo. Y no caer en la trampa de desobediencia ante ti, Señor amado. Tú eres Dios y tú eres el que tienes el cuidado de cada una de nuestras vidas. Padre, y suple a cada necesidad, Padre, sea la que sea. Por enfermedad, oramos en esta hora, Padre. Por todos aquellos, Padre, que piden, necesitan un milagro de sanidad en esta hora, Dios. Que seas tú obrando, Padre, ahí. Que seas tú, Dios mío, tocando su cuerpo. Y ese espíritu de enfermedad, cual sea, Padre, tenga que salir ahora en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Fluye, Padre, tu palabra en esta hora. Y tú harás la obra por el cual tú me enviaste. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Jehová siempre dice amén.